otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad, este programa que sale por nuestra página de Facebook, que es Patria TV, en nuestra primera temporada. Y el único programa donde se aprende a amar al General Perón. Hay varios programas que obviamente difunden cosas que tienen que ver con el movimiento justicialista, pero ninguno que donde se aprenda a amar al General Perón. En este caso, nosotros hoy estamos con un compañerazo, que es de Jujuy, compañero de la OLA, que es el compañero de una organización que se llama la OLA, el compañero que se llama Ali Peralta, y que ya lo habíamos entrevistado en otro programa que teníamos antes, en otro tiempo, y en otro canal. Ahora, en este programa, en Doctrina y Realidad Justicialista, Ari es nuestra primera entrevista en este programa. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal, Darío? Bueno, un gustazo, estar en el programa. He visto algunos de los programas que has hecho, el nombre está espectacular y está muy bueno el contenido. Espero poder aportar en el nivel de los programas que venís haciendo. Bueno, no, precisamente por eso también pensé que necesitábamos hacer un programa, ya que cuando hicimos el último programa, recuerdo que, bueno, había sido poquitos días después de lo que había sido la reforma provincial, ¿no? Que tenía como fin, por ejemplo, privatizar lo que había dentro de Jujuy, ¿no? Apartándose de la nación, ¿no? En aquel momento vos decías que la provincia de Jujuy estaba como intentando tomar decisiones por fuera de la nación, ¿no? Sí, lo que denunciábamos era que en verdad era mucho más grave que por ahí lo que se venía planteando desde los distintos sectores. O sea, cuando uno se pone a estudiar la reforma que finalmente fue aprobada, descubre que es una reforma secesionista, de terror, que plantea un esquema parapolicial y que es violatoria al orden federal republicano. O sea, algo que no es nuevo, es algo que, de hecho, sectores, particularmente el radicalismo, me acuerdo que Cornejo en Mendoza ya hablaba de esto de separar a Mendoza del resto de la Argentina. Bueno, Gerardo Morales hizo punta con este proyecto de ley para plasmar la reforma y finalmente, digamos, la materializó, la llevó adelante y bueno, lo que hoy tenemos es una reforma de la Constitución de la provincia que es precisamente violatoria de la Constitución Nacional y, entre otras cosas que denunciábamos en su momento, habilita que, por ejemplo, las fuerzas provinciales o quien gobierne la provincia puede conformar fuerzas parapoliciales e incluso obligar a los ciudadanos a ser enrolados en caso de una intervención federal, lo cual es una absoluta locura, ¿no? Porque, bueno, esto va de la mano de otros artículos, otros postulados que plantea también esta reforma, vinculado a cómo se manejan los recursos estratégicos que la provincia tiene y bueno, quien gobierne la provincia tiene la potestad, a partir de la aprobación de esta reforma, de hacer a gusto y piacere lo que se le antoje con los recursos estratégicos que dispone la provincia, pero además a contramano de lo que el orden federal y la nación argentina pueda determinar, ¿no? Sí, es un tema
muy interesante. Recuerdo aquel programa que habíamos hecho. Y bueno, Darío, perdón, sí. agrego esto, porque estos días está pasando precisamente en la provincia de Jujuy, que tenemos cantidad de compañeros que tienen causas por lo que ha sido precisamente la lucha contra la reforma, y precisamente lo que ha habilitado esta reforma es que bueno, digamos, la constitución de la provincia sea como un código penal, eh, prácticamente. Y bueno, cualquiera que plantee algún tipo de desaveniencia con quien gobierna, bueno, vos recordarás, aquí tuvimos 2 tuiteros detenidos sencillamente por hacer una gastada, una cargada a Gerardo Morales, nada, una cuestión que incluso en la pandemia recuerdo que Gerardo Morales también planteaba esto de marcar las casas de los que tenían COVID con una cruz en rojo para que los vecinos identificaran quién tenía COVID. Nada, cosas muy propias de lo que ha sido Gerardo Morales gobernando la provincia y ahora la continuidad con Carlos Sadir, ¿no? Recuerdo también, con respecto a lo que después fue la intervención del PJ allá en Jujuy, que en aquel momento también la denuncia era de aquellos que habían votado la reforma también, ¿no? Y recordaba un video por aquel momento de Pablo Moyano, que se le preguntaba sobre esta situación y Pablo Moyano decía lo que hay que hacer es pegarle una patada en el culo a esos tipos, ¿no? Pero lo primero que decía Pablo Moyano se le pregunta, y un video que había, recuerdo, rodeado, o mejor dicho, se había trasladado por toda la militancia, si se quiere, por todo el movimiento, y que tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Y una cosa que quería hablar con vos, ahora, si se quiere, para no dejar por alto, sobre todo por el día en el que estamos grabando y que tiene que ver con hoy es 24 de noviembre, y un 24 de noviembre de 2020 también se nos iba un grande en la Argentina, una figura ya, si se quiere, a nivel mundial, ya dejó, yo creo, si bien él era argentino, ya pasa a ser un hombre del mundo, ¿no? Y que bueno, que ya hace 4 años que él no está con nosotros, está allá en el Comando Celestial, no solo con los distintos jugadores que ha tenido la Argentina, sino que también está con los grandes en la historia, pero también está seguramente debe estar tomando mate con el general Perón y deben estar pensando qué es lo que se debe hacer en la Argentina, ¿no? Desde aquí cómo ellos pueden ayudarnos a nosotros, ¿no? Estoy hablando de Diego Armando Maradona, nacido en Lanús, sobre todo nacido en un hospital de Lanús, un hospital que es el Hospital Evita, hecho por el general Perón y por Evita, ¿no? Hecho por Evita y por el general Perón. Una palabra tuya, Ali, sobre el Diego. Aquí hubo un compañero en uno de los programas que dijo que también los días más felices fueron cuando el Diego jugaba y cuando el Diego hacía los goles que hacía, incluso el gol a los ingleses, ¿no? Que están recordados por todos, ¿no? Sí, mirá, estos días lo pensaba y bueno, 25 de noviembre uno recuerda, hace ya 4 años que partió el Diego. Yo tenía 11 años cuando fue el Mundial de México 86. O si no los tenía, estaba cerca de cumplir los 11 años. Y bueno, me acuerdo, digamos, la alegría que significó primero ese gol con la mano y después esa obra de arte que fue el golazo histórico que va dejando amontonado a los ingleses. Nada, me parece que fue, digamos, para mí era una alegría, me acuerdo, pero patente, ese día en el entretiempo, y ni que hablar cuando terminó ya el partido, cuando estaba el hecho consumado, juntarme con los pibes de la cuadra y estar jugando en la calle de piedra de la casa de mis viejos, y empezar en ese primer partido en la calle a tratar de imitar al Diego, ¿no? Y esa magia que tenía, y todos hacíamos lo mismo. Pero también pensaba en estos días que fue ese partido en particular como un despertar político para mí en ese momento, porque yo siempre tuve una frase vinculada a ese gol con la mano, que dice que al imperialismo hay que ganarle aunque sea con trampa.
Y el Diego lo sintetizaba de esa manera, digamos. El Diego con su reverencia me hizo pensar en política, porque digamos, yo era muy consciente en ese momento, seguramente por mi vieja, mi viejo, que había algo más que un partido. Y uno siendo muy chiquito lo vivía de esa manera, ¿no? Le ganamos a los ingleses, estábamos locos. El Diego para mí fue maravilloso. Años después, cuando tuve, digamos, la suerte de ser corresponsal de algunas radios y se dio el no al ALCA en Mar del Plata, que era la ciudad donde yo vivía. También tuve la suerte de que se cortó la transmisión y se transmitió por la radio de Latinoamérica con la radio en la que yo estaba saliendo, y lo tenía el Diego con Hugo Chávez, quien era presidente de Venezuela en ese momento, y algunos otros dirigentes y referentes, y recuerdo a Chávez presentándolo y diciendo: el pibe de oro, aquí está con nosotros el pibe de oro. Y bueno, el Diego hablando, y nada, el Diego fue un tipo muy, muy íntegro, ¿no? Contrariamente a lo que precisamente el poder ha tratado de meter y no le salió. O sea, el Diego fue brillante con la pelota, fue el más humano de nuestros ídolos. Tuvo errores, tuvo equivocaciones, pero nunca tuvo jactancia de sus errores, y eso también deja una enseñanza. Era un tipo que hablaba a los jóvenes, decían: no hagan la que yo hice, o hablaba sobre el efecto que había generado en él como deportista, y decía: ¿se imaginan qué jugadorazo hubiera sido si no me drogaba? Y después las posiciones políticas, que se pueden o no compartir. Yo en general las comparto todo con el Diego. La verdad es que no me ha incomodado nunca nada de lo que ha hecho, dijo, dónde apareció, en qué momento se lo vio, de qué lugar oscuro salió. No, nunca tuve ese problema. Yo lo amo al Diego, y para mí, digamos, es un enorme jugador, porque también, digamos, vinculé esa irreverencia a... No, yo jugaba lindo a la pelota. Ahora me defiendo, pero bueno, cuando era pibe jugaba lindo, y llegué a jugar ahí en la primera, en un club de Mar del Plata, jugué en Aldo Civi, jugaba en Banfield, y en un momento, bueno, estaba la posibilidad de irme a probar, viste, lo que sueña todo pibe, a Buenos Aires, y pedían plata, bueno, una cosa que no me gustó, y bueno, mi viejo acompañó la decisión. Dije: no voy a jugar una mierda a la pelota. Y el Diego tenía esa cosa. Seguramente muchas de las actitudes de uno con esa cuestión de patear el tablero tienen que ver con que el Diego era grande para todos nosotros, ¿viste? Y el tema es que, bueno, él tenía, digamos, esa... Porque otros tipos no lo hacen, ¿no? O sea, no quiero hablar mal de ninguno, ¿no? Porque nos han dado alegrías recientemente, pero digamos, el Diego tenía posibilidad de aparecer frente a una cámara, un micrófono, y decía cosas, qué sé yo, con la bandera de Palestina lo veía el otro día, ¿entendés? Cosas que el tipo tenía posición sobre temas a los que a otros, viste, no quieren opinar, porque por ahí le sacan la publicidad, el otro, no sé, le saca el sponsor, no lo dejan salir por un canal, no lo invitan a un programa. Estaba tres carajos, y me parece que eso habla muy bien de él. Era un tipo que estaba parado de manos frente al poder, frente a los arrogantes del mundo, y nunca dejó de ser el pibe humilde, ¿viste? Yo lo quiero mucho. Sí, esto es lo mismo que yo decía, y hay una cosa que dice Cherkis, ¿no? Cuando habla de él, que creo que es el tipo que más sabe de Maradona, y él decía: Diego es las dos cosas al mismo tiempo, es el chico del Fiorito, y es, ¿cómo se llama este lugar donde vivió Diego? Allá en lo más caro que hay en los países árabes, en Qatar. Sí, con los saudíes, en Arabia Saudí, o los Emiratos Árabes. Este es Diego, Sí. ¿no? Pero una cosa que yo, si querés, puedo sintetizar para decir algo distinto de lo que ya dije en el programa, ¿no? Me conmovió mucho ver entre las cruces de Malvinas un ex soldado que haya llevado la camiseta de Maradona y dijo: él es uno de los nuestros, ¿no? Es uno más. Dijo, por un lado eso, y por el otro lado, otra cosa que tiene que ver con el momento en que Diego se va a la eternidad, que también era un momento de pandemia, también se puede entender eso, y el no haberle dado tiempo a la gente para verlo a Diego esos días, o ese día por lo menos,
no darle ese tiempo que necesitaba, incluso la gente, o mejor dicho, toda aquella persona que venía del exterior, ¿no? A verlo a Diego, que no pudo verlo. Porque Diego dejó de ser, si se quiere, pero que yo considero, ya el nivel de lo que fue Maradona dejaba de ser un hombre de su familia, sino pasaba a ser un hombre que tenía que ver con el ser nacional, con el pueblo argentino e incluso con los pueblos del mundo, ¿no? Y acá es donde entro y digo lo que yo siempre cuento a través de este programa y que a mí me hizo, no ruido, pero sí es una cosa que me maravilló, es ver en Siria, en medio de la guerra, donde había totalmente ruinas, ¿no? En aquel momento, la grande Siria, y ver que un artista dibuja un dibujo de Maradona entre medio de las ruinas, ¿no? Y eso, si se quiere, siempre es la pregunta mía, ¿no? ¿Qué es lo que Diego simbolizaba también para ese pueblo? Porque imagínate que es un pueblo que estaba devastado, que vaya un dibujo de Diego, ¿no? Lo reconocen, viste, sobre todo los oprimidos, los golpeados, ¿viste? Los excluidos. Los que reniegan del Diego en general son, no sé, personajes vinculados a la estructura de poder, qué sé yo. En su momento confrontó con Macri, si hoy estaría entre nosotros lo estaría puteando Milei. O sea, el tipo tenía las posiciones que hay que tener, o sea, era políticamente incorrecto y eso maravillaba, o sea, y tenía aparte que había construido una autoridad, o sea, era un tipo que habiéndolo tenido todo no dejó de ser quien, como claramente decís, el pibe de Villa Fiorito. Recién ibas contando, Darío, y me vino esta imagen, mirá qué data te voy a pasar. Cuando falleció el Diego, que se le estaba velando, bueno, uno está a 2000 kilómetros, ¿viste? Nada, fue un día duro, porque aparte le avisé a mis hijos, ¿viste? Enseguida, hablé con mis viejos, nada, se moría un familiar, ¿viste? Una cosa. Y hablar con los compañeros. Y bueno, y los compañeros de Buenos Aires me dieron una sorpresa, porque en un momento estaba viendo algunos de los informativos, ¿viste? Que estuvieron todo el día transmitiendo y vi una bandera de la ola colgada, enorme. Y el que la había llevado justamente, entre otros, pero el que tuvo la idea fue un compañero que se llama Diego. Qué bueno. Y era un compañero que vivió en Jujuy y se fue hace unos años a vivir a Buenos Aires. Así que, nada, estuvimos presentes. La verdad que si algo hubiera querido tener presencia en ese momento, y bueno, estuvieron compañeros de la organización. Y ahora voy a entrar en un tema. Todos saben lo que miran este programa, soy hincha de Racing, tengo mi simpatía, mi corazoncito también en Lanús, pero soy hincha de Racing. Felicitaciones. Qué lindo. A lo que pasa, sí. Bueno, gracias, Sari. Con respecto a lo que pasó el otro día, el sábado, que Racing se corona campeón, bueno, más allá de eso, hoy miraba un video donde la hinchada de Racing grita en un bar, en un lugar donde ellos están: gracias Paraguay, gracias Paraguay, gracias Paraguay, gracias Paraguay. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que tiene varios lugares de donde mirarlo, si se quiere el paso de Costas por Paraguay, si se quiere muchos argentinos que han pasado por Paraguay, incluso hoy tiene como técnico a un argentino, Paraguay, pero yo creo que también tiene que ver con el general Perón, que va y devuelve los trofeos de guerra al Paraguay también, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero hablar del 17 de noviembre de 1972, que tiene que ver con el regreso del general Perón, y posterior a esto, bueno, un año más adelante, 2 años más adelante, 1 año y medio, digamos, el general Perón devuelve los trofeos, que también en estos días se cumple un aniversario de eso, ¿no? Una efeméride, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero me gustaría, Aris, ahora sí, introduciéndome en el 17 de noviembre, me gustaría tu mirada sobre este 17 de noviembre, que si no Jujuy quiere, muy chico, cuando noviembre, o
No, no, sí, no había nacido. Todavía no había nacido. Eh, pero bueno, Es lo que te mi cuentan. viejo, ¿viste? Bueno, mis viejos fueron toda la vida, pero años después, cuando sufríamos algunas traiciones o algunos desvíos, digamos, de la doctrina, decía, estos no son peronistas, estos son oportunistas. Eh, Nada, mis viejos, los dos, amaron a Perón, a Evita, a Isabelita, o sea, nunca se marearon con ninguna vertiente distinta. Eh, es como que el viejo Perón vino a sintetizar nada, un montón de cosas que por ahí ellos de muy pibe anhelaban, buscaban, y bueno, en el caso de mi vieja fue militante del peronismo en un pueblo, en La Pampa, que era donde vivíamos nosotros. Nosotros en el año 80 fuimos a vivir a Mar del Plata. Yo nací en el 75. El que nació en el 72 es uno de mis hermanos. Bueno, nada, por un lado, esta cuestión del regreso del general y ese desencuentro que en el movimiento nacional y particularmente en el peronismo hemos tenido con estos dos vertientes, con esta cuestión pendular que bueno, claramente Perón por eso fue el conductor inalcanzable y el ordenador del movimiento nacional durante tanto tiempo mientras vivió, ¿no? Era indudablemente quien tenía una visión del conjunto y quien tenía la capacidad para conducir el conjunto. Después de Perón, es como que no dejamos de transitar en una cuestión pendular. Hoy mismo, digamos, cuando te gobierna la Argentina un personaje siniestro como Milei, que bueno, claramente no es que gobierna por sus grandes dotes, sino que gobierna por los errores que hemos tenido de este lado, resulta increíble que, digamos, tengamos tanto despelote hoy en el partido, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con que me parece que ahí está faltando ordenar lo que claramente Perón ordenaba, ¿no? El proyecto nacional, digamos, cuál es el programa, cuáles son los objetivos fundamentales que perseguimos, para qué queremos gobernar, cuáles son las tres banderas, pero verdaderamente, y cómo las llevamos adelante, cómo las plasmamos, la cuestión de la tercera posición, esto, digamos, hoy en lo que sucede en el mundo, que se está esperando, yo a veces pienso, es como que se está esperando un sponsor, ¿viste? El tutelaje de alguna potencia. Tenés los que te dicen, es con Trump, que es el Perón norteamericano, yo no la comparto para nada, si querés hablamos después algo de eso, pero digamos, por un lado ese planteo, después por otra parte están los que te dicen, vamos a la alianza con los rusos, con los chinos, como que se está esperando que alguno de afuera venga a ordenar lo que tenemos que ordenar nosotros. Después podemos tener, digamos, relaciones con los países, con las potencias, en base a la conveniencia de Argentina, en base a un proyecto estratégico que debemos definir los argentinos, pero de ninguna manera, digamos, estar bajando alguna de las banderas que ha venido, digamos, a plasmar el peronismo en la historia de nuestra patria y que en un despelote importante que está ocurriendo en el mundo del presente, me parece que asumir la tercera posición y plantear claramente un camino de soberanía, de justicia social, de independencia económica, de una patria libre, justa y soberana, bueno, creo que eso indudablemente fue lo que conmovió a personas como mi viejo. Mi viejo falleció el año pasado, tuve la suerte de tenerlo el último año de vida viviendo conmigo aquí en Jujuy, y nada, nos dimos el gusto, si bien siempre fui de ir a conversar con el viejo, nunca era algo que me quería perder, compartí unos mates, bueno, el último año lo tuvimos viviendo aquí con nosotros en Jujuy, y bueno, pudimos acompañarlo, cuidarlo y obviamente aprovechar a charlar bastante, y toda su vida lo recordó a Perón. Y bueno, mi vieja tiene 87 años, tuve la suerte de verla, me preguntaba, bueno, cómo se vio en Jujuy. Yo justamente el 17 estuve en Buenos Aires en una reunión con compañeros de la ola allá, y bueno, y viajé a Mar del Plata a ver a mi vieja y a mi hija mayor que vive también allí.
Y bueno, después los compañeros de acá de Jujuy se reunieron, no solamente los compañeros de la corriente peronista Ola, o sea, nosotros hemos confluido en un armado que se llama, una lista que se llama Generación Valiente, que es un armado que venimos trabajando ya desde hace algunos años, con compañeros del peronismo provincial, hemos pasado algunas elecciones, hemos obtenido algunas victorias, hemos tenido también dolores de cabeza, pero bueno, hemos todos madurado mucho y también la situación de la provincia y la llegada al gobierno de Milei, como fue en su momento también la llegada de Macri, nos ha ayudado a atender lo importante, identificar al enemigo principal y buscar la unificación del peronismo. Digamos, está nuestra lista y después del otro lado tenés a la lista de los que fueron intervenidos. Lo tenés a Rivarola, lo tenés a Fellner, a Genefe, a Guillermo Snope y la tenés a la Cámpora también de ese lado. Una lástima. Yo creo que algunos de esos actores podrían haber terminado en el armado que estamos promoviendo. Y bueno, hoy tuvimos reunión precisamente a la mañana y estamos rogando que haya elecciones, o sea, porque existe la posibilidad de que finalmente no se efectivicen las internas, o por lo menos están demoradas hasta el día de hoy. Pero bueno, nosotros queremos que el año termine con una interna y estamos muy seguros de que podemos ganar lo que va a ser una nueva conducción del justicialismo en la provincia. En un proceso complejo pero muy interesante con respecto a lo que puede venir, no solamente en la historia del peronismo provincial, sino de cara a lo que Jujuy puede ser como ejemplo en la gestión de gobierno. Yo creo que podemos llegar a ganar el gobierno en el 2027 y una primera prueba la vamos a tener que pasar el año que viene en las elecciones legislativas y bueno, para eso es fundamental tener ordenado el justicialismo. No podemos seguir teniendo en la conducción del Partido Justicialista quienes se asociaron a Gerardo Morales, a quienes acompañaron la aberrante reforma de la Constitución provincial y bueno, algo de lo que hemos hablado con vos en distintos momentos, ¿no? Sí. Ari, perdón. Una cosa que te quería preguntar y que tiene que ver con uno de los comunicados que ustedes siempre envían, contando lo que va pasando, digamos, en el día a día muchas veces, que hacen como una especie de síntesis, me imagino, de lo que se vive en la realidad. Y hay una cosa que comienza diciendo llamados a materializar el mayor de los esfuerzos en la construcción de la más amplia unidad opositora hacia un proyecto de poder real para Jujuy, ¿no? Me gustaría cómo lo viven a esto, cómo a esto hacen para hacerlo real, ¿no? Sobre todo en un tiempo donde pareciera, por lo menos aquí en Buenos Aires, todo dividido, uno por acá, otro por allá, ¿no? Y sobre todo acá lo que se ve es mucho silencio con respecto a lo que es el gobierno nacional. Son muy pocos los que se atreven a decir desde el punto de vista de la oposición lo que piensan con respecto a Milei. Si ves en los medios nacionales, muy, muy pocos son, ¿no? Me gustaría ahí que nos cuentes un poquito porque, digamos, vos estás hablando de la oposición dentro de Jujuy, ¿no? Y teniendo en cuenta también lo que había pasado en las últimas elecciones en Jujuy, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto, lo que ustedes plantean de esta amplia unidad, ¿no? Sí, mirá, lo juntamos, va de la mano del recuerdo del regreso de Perón. Indudablemente el Luchi vuelve y todo lo que se plasmó en esos 18 años de esa honorable, valiente resistencia del conjunto del pueblo peronista, con distintas vertientes y lo que, bueno, mencionábamos recién que finalmente sucedió y hecho que se plasmó, digamos, lo que fue el enfrentamiento en Ezeiza, errores en los que incurrieron algunos cuantos compañeros del peronismo en sus vertientes, ¿no? Lo que fue después el atreverse a insultar al general en la plaza, que obviamente el general dijera lo que dijera cuando dijo estúpidos imberbe. Yo creo que
el peronismo enseña, es un libro abierto y quienes, digamos, bregamos en esta doctrina, quienes tratamos de afirmarnos como patriotas a la luz del más claro ejemplo que tuvo la política elevada, la política, digamos, de calidad como gestión del Estado, como atención de lo espiritual también en lo que debe ser la realización, digamos, de determinadas medidas de gobierno, de la espiritualidad que tiene que tener, digamos, quien está al frente de la conducción de todo un pueblo, de toda una nación, de la espiritualidad para poder convivir incluso con aquellos que piensan de otra manera, que hay que ordenarlo, podríamos conducir, yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros de la ola, ¿no? O sea, conducir una fuerza es relativamente simple, o sea, vos tiene sus complejidades, bueno, mucho más cuando a veces estás asediado y te meten causa y te caen en cana, como nos ha pasado a nosotros en distintos momentos, pero digo, el desafío es lograr una conducción del conjunto y a mí me cuesta ver eso en distintos lugares de la Argentina, en la conducción nacional del movimiento justicialista y en lo local, ¿no? Compañeros que tengan una visión del conjunto y que tengan además una visión estratégica de aquello que hay que hacer, ¿no? Cuando uno tiene una visión estratégica, indefectiblemente tiene que contar con todo el mundo. Por eso, digamos, ese comunicado que mencionabas, Darío, hace mención, digamos, a lo que buscamos hacer, pero tiene que ver, digamos, con toda una historia que venimos recorriendo, que bien también lo mencionabas. O sea, hemos planteado en distintos momentos que necesitamos plasmar la más amplia unidad opositora, que el proyecto de Gerardo Morales, que finalmente, digamos, se coronó con esto de la reforma, era un proyecto de segregación social, de apostar a la desintegración nacional, como finalmente después lo plasma en esta reforma secesionista, ¿no? Y de disciplinamiento social precisamente para plasmar, digamos, el modelo de provincia que ha implicado un cambio de régimen. Y nosotros lo advertíamos desde Jujuy como algo que podía ser replicado en el resto de la Argentina. Y hoy con Milei gobernando y algunas de las leyes que ha promulgado y algunos de los planteos públicos que viene haciendo, con esto de si no me acompaña el Congreso voy a suprimir el Congreso, digamos, cuestiones que después de ahí a que las pueda plasmar, salvo que, bueno, estén trabajando con la posibilidad de generar un autogolpe. Digo, en Latinoamérica no es una cosa increíble, ¿no? Fujimori lo hizo en su momento en Perú y algunos otros lo hicieron de diversa manera. Pero creo que nosotros en el peronismo, el justicialismo de la provincia tiene un gran desafío desde ahora, digamos, plasmar la más amplia unidad opositora, que algo de eso, digamos, logramos, un conjunto de compañeros, dirigentes, referentes de distintos sectores sociales, sindicales, políticos, de la cultura y hasta religiosos, que nos encontramos el año pasado durante meses y meses en las calles peleando contra la reforma, ¿no? El tema es que, bueno, eso hay que poder sintetizarlo en el armado político y en la propuesta política. Cuando nosotros decimos que hay que ir hacia un gobierno de unidad de emergencia provincial en Jujuy, estamos sosteniendo que hay que sumar una cantidad de actores y sectores que no necesariamente son de la política. O sea, hay empresarios que efectivamente tienen que ser parte de ese modelo de provincia que tenemos que plasmar, que incluso, digamos, esos empresarios, siendo de determinado sector o rama de la industria, puedan sumar a la diversificación que necesitamos plasmar en la provincia para atender, digamos, áreas que han sido vaciadas o ninguneadas o bueno, dejadas de lado. Ali, te pido unos segunditos para ir a un corte y cuando regresamos te voy a preguntar sobre eso que tiene que ver con la unidad de principios y de acción y que tiene que ver también con la calle y que tiene que ver con la función legislativa. Pero eso lo respondes cuando regresamos, ¿te parece? Dale, mete. Vamos a un corte y ya estamos regresando con Doctrina y Realidad y con el compañero Ali Peralta de
la organización La Ola y Generación Joven, como él mismo lo dijo recién. Vamos a un corte y ya regresamos con... Generación Valiente. Perdón, Generación Valiente. Si no, se nos van a ofender los más viejos y van a decir, loco, te la de joven y tenés cana en la barba, ¿viste? Está bueno, con Generación Valiente, que tiene que ver con La Ola y con el compañero Ali Peralta. Ya regresamos. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up. Y continuamos con Doctrina en Realidad, continuamos en Patria TV, como siempre le decimos, desde la página de Facebook y también nuestra página de YouTube, y también nos pueden encontrar en Instagram. El único programa donde se aprende a amar al General Perón. Esto que cuando decimos esto no lo decimos por decirlo, sino que lo decimos porque lo sentimos en serio. Hay una frase que termina, si no me equivoco, en Comunidad Organizada, cuando dice, sentimos, experimentamos que somos eternos, ¿no? Creo que tiene que ver con un poquito de esto, con esto de sentir y experimentar y respirar peronismo, ¿no? En este caso, Alice. La pregunta que te hacía, Ali, que tiene que ver con esto del principio, o mejor dicho, de los principios y la acción que debe expresarse desde la resistencia en las calles como en la función legislativa, ¿no? Esto que muchas veces está bueno, este tema que tocan ustedes en ese, porque es algo obviamente que lo estuvieron viviendo, lo están viviendo, esto que muchas veces una cosa es la calle y otra cosa es la función legislativa, ¿no? Generalmente la persona que vive en las calles no comprende lo que es la parte legislativa. Y a su vez, a veces hay una falta de comunicación en este sentido. Pero esto me gustaría que lo cuentes vos y cuál es la experiencia que ustedes tienen con respecto a esto en Jujuy, que me parece que es un tema muy interesante para tocar. Sí, mira, nosotros, a ver, tratamos de promover una manera de organización que, como el Diego, del que hablábamos hace un momento, no se olvide de dónde viene. Y en eso, digamos, no hacemos un divorcio entre lo que tiene que ser, digamos, la formalidad legislativa y la gente en la calle movilizándose. De hecho, yo anhelo, bueno, lo charlo con los compañeros también de Generación Valiente, con que podamos plasmar desde el justicialismo un gobierno en la provincia revolucionario, que lleve adelante profundas transformaciones, que pueda ser, si se quiere, desde el norte patriótico, un ejemplo también para el resto de la Argentina. Imagínate que una provincia como Jujuy, que entre otros caballos, decían en los 90, es una provincia inviable. Muy inviable no es, porque hoy tenemos a las transnacionales financieras del saqueo a gusto y piacere en la provincia.
Si no fuera muy redituable, la provincia no estarían aquí. Pero bueno, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer historia. Para que te des una idea, 20 años en el 2027, ¿no? Se van a cumplir 20 años de Chuli Jorge, intendente radical en la capital, 20 años en la gestión de la intendencia capitalina, eh, y, y bueno, van a ser 16 años también de los radicales gobernando la provincia de Jujuy. 12 años, 12 años. Eh, Mucho tiempo. Y en el peronismo estamos obligados, digamos, a que si recuperamos el gobierno, efectivamente llevemos adelante medidas de gobierno que enamoren al conjunto de nuestro pueblo, pero que además lo conviertan en protagonista. Yo creo que en esa gestión de gobierno nosotros tenemos que ser un gobierno de la calle, un gobierno que tenga un diálogo permanente con el pueblo, que no se encierre, digamos, entre las paredes de la función ejecutiva, entre las paredes de la función legislativa, que podamos hacer actos masivos convocando al pueblo y haciendo informes de los ministros de gobierno sobre lo que hacen en la gestión de cara a la gente. Y me parece que tiene que ser precisamente un gobierno y una forma de gobernar que recupere, digamos, las experiencias más maravillosas del peronismo, ¿no? Lo que fue ese aluvión zoológico, como dijeron algunos compañeros, por el 17 de octubre, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, ¿no? El tema es que me parece que el pueblo, sobre todo el pueblo de Jujuy, ¿no? Que es un pueblo que resiste, que la pelea, que genera, digamos, cuando parece que está todo parado, que nos han vencido, se generan hechos digamos, de gran repercusión incluso en el orden nacional, como fue todo lo que sucedió el año pasado contra la reforma. Digamos, los tipos las terminan aprobando porque, digamos, son unos descarados, y porque además tuvimos un gobierno con el gobierno de Alberto que podrían haber intervenido la provincia, pero no tuvieron los huevos de hacer lo que había que hacer, ciertamente. Con las cosas que estaban pasando en Jujuy, compañeros mutilados, ¿viste? Sí, vos sabés que con respecto a eso que vos contás, y esto tiene que ver con una cosa que yo hablaba hace un rato antes de arrancar el programa, nos mandábamos audio con un amigo, ¿no? Y yo le decía, él me hablaba de los medios, él me hablaba con respecto al fallecimiento de un músico que hubo en estos días, Willy Quiroga de Box Day, ¿no? Desde ya nuestro reconocimiento a Willy, un grande del rock nacional, de Box Day, de la historia. Una vez mirá vos, qué bien. Y cada vez me decía esto que debería estar en todos los medios, me decía él, ¿no? Yo le digo, mirá, los medios hoy, ¿qué querés que te diga? No están para eso, ¿no? Y entonces vos estas cosas tenés que buscarlas, se le decían, las redes, ¿no? Y ahí me acordaba, y ahora que dijiste esto me vino a la mente lo que decís vos. Yo recuerdo en ese momento, con lo que vos contás de lo que pasaba en tu suelo ahí, en tu territorio ahí en Jujuy, que los medios mostraban una realidad que tenía que ver con la defensa de Gerardo Morales, ¿no? Digamos, y con la defensa prácticamente de lo que era la reforma. Pero yo decía, bueno, acá está haciendo, y además llevaban algunos videos de lo que pasaba con respecto a la represión, que acá en Buenos Aires no se mostraba. Y yo decía, bueno, hace falta la mirada de un compañero de Jujuy que nos cuente qué es lo que realmente lo que está pasando en Jujuy, cómo estos compañeros viven desde el otro lado, que son la resistencia a eso, cómo ellos están viviendo esa resistencia, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, y ahí, bueno, contame vos cómo se vive esto en Jujuy con respecto a Buenos Aires, ¿no? Sí, en su momento me sacaste en otro programa y la verdad que nos sirvió de mucho visibilizar lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. A veces, viste, nos sucede en el activo político, en la dirigencia. Cuando estamos asediados, en realidad, viste, parece un consuelo de tontos, ¿no? Terminamos haciendo diagnósticos que pueden estar buenísimos e incluso adelantarnos a lo que puede suceder. El tema es que, bueno, eso a veces no logra la repercusión deseada en el orden nacional.
De hecho, bueno, hoy tenemos 2 listas porque no hay una buena lectura de lo que ha significado, digamos, el papel que tuvieron algunos compañeros que conducían el PJ, y no reconocen ni siquiera por qué fue intervenido el partido, digamos. O sea, la intervención del Partido Justicialista se da después, digamos, de una serie de hechos. Nosotros estábamos movilizando esos días y entre las muchas movilizaciones que veníamos haciendo, intentamos ir a tomar el partido para precisamente denunciar la connivencia, la anuencia que tenía, digamos, el presidente del PJ, algunas autoridades del Partido Justicialista con Gerardo Morales y concretamente con el acompañamiento de la reforma. Y cuando quisimos, digamos, entrar al partido, nos encontramos con que la misma policía que nos estaba reprimiendo estaba ocupándolo. Claro, nosotros movilizamos en ese momento pidiendo precisamente que el partido fuera intervenido. Después una compañera, Carolina Moisés, quien es hoy senadora, que es la compañera que nosotros estamos promoviendo para que sea la posible presidenta del Partido Justicialista aquí en Jujuy, tuvo el coraje de hacer los movimientos. En ese momento era diputada nacional, para que se avanzara precisamente la intervención. Y cuando se efectivizó la intervención, la misma circular plantea que hubo violación a la Constitución Nacional y falta con respecto a los principios doctrinarios del justicialismo, ¿sí? Entonces, es medio inentendible que incluso los mismos interventores sean los que habilitan que quienes fueron intervenidos puedan entrar por la ventana nuevamente a ser parte de la estructura que pueda llegar a conducir el PJ. Cosa que, digamos, por eso se está suspendiendo y vamos a ver qué sucede finalmente. Digamos, estamos convencidos que si hoy salimos al ruedo ganamos la conducción del partido. Y en eso, bueno, retomando un poquito lo que veníamos hablando también, Darío, o sea, hoy se presentan, digamos, 2 listas. Hay una que, digamos, estaba muy flojita de papeles, muy flojita en serio, digamos. Esto también es algo que los compañeros por ahí a veces, digamos, hay una lista que está muy flojita de papeles, pero que a la vez tiene también mucha relación con el radicalismo, y que casualmente no habiendo podido, digamos, jugar en lo que pueda hacer la interna, hoy está apareciendo por varios medios tratando de legitimar lo que pueda hacer una nueva conducción del partido, ¿no? Un mandado que en otros momentos ha ordenado también el radicalismo y concretamente el radicalismo de Morales hacer en otros momentos con respecto al peronismo. De hecho, tuvo en sus 2 gestiones Gerardo Morales como vicepresidente a Aquín, quien era precisamente la pata peronista del gobierno de Gerardo Morales. Pero bueno, a lo que voy, Darío, es que nosotros tenemos el enorme desafío, más allá, digamos, de que queremos que haya una interna, queremos, digamos, construir la autoridad sobre la base de que se efectivice esa interna y ganar la elección. Nosotros también entendemos, y lo hablamos mucho con los compañeros de la lista Generación Valiente, lo hablamos con la senadora Moisés, que queremos gobernar la provincia. Eso implica, digamos, tener una cantidad de cuadros para la gestión del Estado que estén imbuidos del proyecto político que queremos plasmar, llevar adelante, la construcción del proyecto de poder que necesitamos para la provincia. Y en eso, digamos, no es que sobran compañeros. Hay compañeros que hoy podemos encontrarnos en lugares distintos, pero que asumiendo, digamos, el enorme desafío que tenemos por delante y la voluntad que creo y entiendo que tiene todo el mundo en tratar de transformar la realidad de tantos comprovincianos que la están sufriendo, tendremos que construir el entendimiento para efectivizar, digamos, ese gobierno de unidad y emergencia provincial, que tiene un primer eje, digamos, que tiene que ser en el que gravite todo lo demás que se desarrolle. Hay que hacer, digamos, una convocatoria vinculante, ¿no? Hay que promover un diálogo vinculante, que efectivamente haya compromiso del conjunto de los sectores de la producción, del trabajo, sectores religiosos, de la cultura, espacios deportivos, digamos. Tenemos que lograr que el conjunto de nuestro pueblo participe de esa comunidad organizada en lo que sean las principales políticas a desarrollar. Y una cuestión que tiene que ser inmediata, y creo que va a ser, si vamos construyendo el necesario consenso, hay voluntad en ese sentido, y creo que para el año que viene, una vez pasada la interna y una vez resuelto lo que va a pasar con el Partido Justicialista, tenemos que entender que un eje de campaña para ganar el gobierno en el 2027 tiene que ser que vamos a llamar a una asamblea constituyente, vamos a ir a un proceso
constituyente en toda la provincia porque vamos a poner contra las cuerdas la reforma ilegítima, fraudulenta y aberrante que se plasmó en la provincia. Digamos, esto no puede ser algo que una renovación del peronismo pase por alto, porque aparte es una demanda que el pueblo de Jujuy tiene al día de hoy. Entonces, un diálogo vinculante y un eje bien concreto y bien claro de que hay que llamar a un proceso constituyente para discutir y poner contra las cuerdas la reforma que se ha plasmado en la provincia, ¿no? Ali, hay una cosa que yo leía en uno de los comunicados, cuando se habla de unidad de equilibrio y que esto tiene que ver con fortalecer la democracia, digamos, la democratización, y habla de los mayores niveles de participación en la estructura partidaria. Y ahí me gustaría, si se quiere como experiencia, cómo han logrado esto, ¿no? Cómo se ha logrado dar mayores niveles de participación en la estructura, ¿no? Partidaria. Sobre todo, hablando, cuando se habla de lo partidario, viste que siempre, por ejemplo, generalmente lo que se habla del vacío que se da en los partidos políticos con respecto a esto, que vos decís, mayores niveles de participación. Y que también ha habido también un vacío de contenidos dentro del Partido Justicialista y un vacío, si se quiere, hasta doctrinario. Pero ahí me gustaría tu mirada, tu experiencia y que nos cuentes un poquito con respecto a esto, ¿no? Sí, a ver, esa unidad, esos distintos puntos, digamos, de la unidad que planteamos, es algo que había sido parte de un material que preparamos para el 2017-2018. Durante ese tiempo esos 2 años hicimos unos encuentros de la militancia peronista, le llamamos, que algunos los hicimos en el partido, otros los hicimos en algunos sindicatos, otros encuentros se hicieron en localidades del interior de la provincia, y todos los encuentros se hicieron con materiales de discusión, con mucho tiempo de anticipación para que también esos materiales fueran retocados, con algunos ejes agregados. En su momento medio me sorprendió y hasta me incomodó que no se hubieran agregado muchas cosas, ¿no? O sea, mi idea era que se enriqueciera el material y el material volvió más o menos igual. Pero bueno, sirvió ciertamente para entrar a discutir lo que entendemos que tiene como cuestión a resolver la reestructuración del justicialismo en la provincia, que, como bien decías, en realidad hay cuestiones que las planteamos en la provincia por el lugar, digamos, donde nosotros damos la lucha que damos, pero me parece que hay varias cosas que sirven para el orden nacional, ¿no? Yo es muy probable que sea congresal nacional, digamos, más allá del resultado que pueda tener la elección, en el lugar en que estoy en la lista voy a estar como congresal nacional con nuestros compañeros y nada, esperamos aportar al partido a nivel nacional en ese sentido. A ver, yo creo que el desafío que tenemos es que hay que recuperar el carácter movimentista del justicialismo. Y para eso, digamos, tiene que haber protagonismo del conjunto del pueblo, que incluso no siendo peronista pueda sentirse peronista desde verse cobijado, digamos, en la estructura movimentista. Y nosotros tenemos el campo del amigo, ¿no? Y el tema es que si nosotros no damos la disputa, hay quienes pueden ser compañeros que terminan, digamos, en la vereda de enfrente. Nosotros tenemos que, digamos, si uno está convencido de lo que tiene para aportarle a la Argentina y para resolver los problemas de nuestra gente, de nuestro pueblo, y tenemos que ir a ganar la cabeza y los corazones de todo el mundo, digamos, no nos podemos hacerlo exquisito. Y en eso hay que generar, digamos, que la estructura del movimiento justicialista vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser. Porque eso, digamos, es lo que facilitó y ayudó a que algunos vivillos hicieran de la estructura partidaria lo que se les antojara, digamos, un kiosco, una escribanía, asociación con los sectores, digamos, de poder, y no hablo solamente de poder, digamos, político. Acá tenés detrás de bambalinas, cuando no abiertamente o descaradamente, digamos, mostrándose como los conductores al capital financiero transnacional, digitando los destinos de una provincia, digitando los destinos de la patria.
El tema es que nosotros, a ver, esto que Perón decía, el hombre es bueno y si se lo controla es mejor. Yo estoy convencido de que hay que generar, digamos, los anticuerpos, la estructuración del conjunto del pueblo peronista en lo que es, digamos, la dinámica movimentista que tiene que recuperar el justicialismo. Y para eso está precisamente, digamos, algunas cuestiones que pueden ser formales o que pueden, digamos, aportar de fondo al contenido que necesitamos recuperar para el justicialismo, en este caso en la provincia de Jujuy. Cuando uno ve que, digamos, el Congreso no funciona, en el Congreso no te dejan entrar algunos congresales, o a los que dejan entrar le apagan el micrófono antes, o que tenés el Consejo Provincial y no se convoca el Consejo Provincial, que tiene que ser, digamos, el órgano ejecutor de lo que discute precisamente el Congreso de la provincia. O que llegan compañeros a la función legislativa o incluso a la función ejecutiva y no le rinden cuenta, digamos, a la estructura partidaria. O que tenés, digamos, compañeros en distintas localidades de la provincia, distintos barrios en las distintas ciudades de la totalidad de la provincia, que participan de la vida política 2 meses antes de una elección. Porque después, digamos, no tienen una dinámica de participación directa en decisiones, en acompañamiento, en exigencia, digamos, a quienes están ocupando la función legislativa o funciones directivas en el órgano partidario. O esta cuestión gravísima que, digamos, no es propia solamente de los dirigentes, la responsabilidad. Cuando uno ve que, digamos, se ha generado en nuestro movimiento, en nuestro maravilloso movimiento, instancias o mecanismos que corrompen al ser humano, como pueden ser las relaciones de dependencia, que haya compañeros que, por ejemplo, vean a un dirigente con los ojos del que agradece el favor que le han prestado y que por ahí ese mismo dirigente que te resuelve, no sé, que a tu hijo le den laburo o que a vos te tiren alguna cosita, es el mismo dirigente que está rematando la provincia. Bueno, estas cuestiones, digamos, me parece que se pueden resolver con un máximo nivel de politización, un máximo nivel de comprensión de la totalidad de las políticas que el justicialismo tiene que plasmar para poder transformar en serio la vida de la gente y aportar, digamos, a un proyecto de país, a un proyecto de nación. Esto de no considerarse una isla. O sea, la provincia de Jujuy puede hacer cosas grandiosas en la medida que también aporte al ordenamiento de nuestra patria y que efectivamente desde el norte podamos, digamos, aportar al conjunto. Pero bueno, para eso, como te digo, necesitamos que el movimiento vuelva a existir, que el movimiento vuelva a darle protagonismo al conjunto del pueblo, y para eso hay que generar los mecanismos necesarios. O sea, hoy no funcionan las ramas históricas del movimiento justicialista, no hay, digamos, mecanismos de formación. Sí, digamos, hay compañeros que hacen un laburo maravilloso desde la Escuela de Formación de Cuadro, con respecto, digamos, al pensamiento nacional, con respecto a la cuestión doctrinaria, pero tenemos que, digamos, también poder vincular todo eso que nos dejara Perón a la transformación de la realidad. O sea, y que eso lleve a que, por ejemplo, el conjunto del movimiento sea exigente a la hora de armar las listas. ¿Elegimos primero a los hombres y las mujeres o en realidad elegimos a quienes mejores representen el proyecto que todos entendemos, que todos comprendemos, que queremos plasmar? Parece que discutiendo, digamos, el proyecto de poder, el proyecto político, económico que se quiere llevar adelante para transformar la provincia, para transformar la vida de nuestra gente, es que va a ser mucho más fácil que bueno, los mejores hombres y mujeres sean los que estén al frente de lo que tenemos que conducir, ¿no? Ali, te escuchaba mientras hablabas, ¿no? Y recordaba un compañero que decía, un compañero ya hoy en la eternidad, que decía que el único enemigo es aquel que no te permite vivir, ¿no? Es aquel. Por otro lado, un compañero en un programa anterior decía el capitalismo mata, ¿no? Creo que son dos patas, ¿no? A las cuales una sabemos dónde está el enemigo, digamos, y otra
que tiene que ver con el campo del amigo, ¿no? Todo aquel que nos permite vivir es un potencial amigo, digamos, ¿no? Y con respecto a esto, algo que me venía a la mente y que tiene que ver con mirando quizás estos comunicados y las cosas que ustedes van diciendo, ustedes hablan, o vos hablás, si se quiere, de una conducción del conjunto que tiene la decisión de ir por un gobierno de emergencia, pero a su vez decís o dicen que es necesario un recambio del peronismo, ¿no? Y esto también me parece a mí que es necesario. Que hay una cosa, si se quiere, que lo utilizó Milei, mucho no me gusta utilizar cosas de él, pero hay una cosa que él decía que siempre, digamos, siempre que vamos con lo mismo, los resultados son los mismos, ¿no? Entonces él dice hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y creo que esto, cuando vos planteás esto del necesario recambio, me parece del peronismo, me parece que es algo bueno, que debería ser así. Y me gustaría ahí tu experiencia, el por qué lo decís y esto de la conducción del conjunto, ¿no? Y en particular, a ver, en la provincia de Jujuy se dio que hemos sufrido muchas derrotas en los últimos años. Y es hora de reconstruir un peronismo para la victoria. Estoy convencido que, digamos, el justicialismo ha logrado generar, incluso en momentos adversos, donde hemos tenido, digamos, aquellos que nada, dejaron de cumplir el rol que deberían haber cumplido y acordaron con el campo enemigo, pero incluso en esa situación adversa ha tenido el justicialismo la capacidad de generar cuadros interesantes. O sea, yo, a ver, sinceramente, puedo tener algunas diferencias con Carolina Moisés y lo bueno es que las puedo discutir. Y creo que cada vez que discutimos con Carolina, los dos sacamos, digamos, algún aprendizaje. Ahora, yo no puedo dejar de ver que, por ejemplo, Carolina Moisés fue la compañera que cuando estábamos haciendo la investigación sobre el Ara San Juan, una vez que habíamos conformado la Red Federal de Investigación, no nos conocíamos y ella, digamos, levantó el teléfono, me llamó y me dice, mirá, me quiero juntar con vos porque sé que vienen haciendo una investigación sobre lo sucedido con el Ara San Juan y me interesa conocer qué es lo que están pensando, cómo viene la mano. Y nos juntamos por primera vez. Un primo, ¿no? Que murió ahí. Uno de los 44 es primo mío, un primo lejano, pero primo. Murió ahí. Bueno, acá en Jujuy eran 9. De Jujuy eran 9 los tripulantes. No, mirá. Y bueno, Lo que pasa es que este primo mío es de Bahía Blanca, vivía en Bahía Blanca, ¿no? Yo lo vi cuando la última vez que lo había visto tendría 10 años. Pero bueno, es mi primo, ¿no? Bueno, 44 compatriotas que, digamos, la hipótesis que nosotros manejamos es que efectivamente hubo un ataque británico y nada, aportamos datos relevantes, incluso en Caleta Oliva y con una jueza que la verdad que no ha hecho nada bien su trabajo. Pero bueno, ¿a qué voy? Que no hubo muchos que en la función legislativa tuvieran eco sobre algo que nosotros entendíamos que era fundamental, digamos, con las cuestiones de defensa y en ese momento el gobierno de Macri implicaba que se pudiera impulsar el juicio político por encubrimiento y traición a la patria. Pero bueno, la interpelación en Guad y a Peña en su momento fue Carolina Moisés una de las que estudió, digamos, lo que investigamos y yo me acuerdo que ese día me había pedido Carolina que pudiera estar conectada con ella para hacer alguna pregunta en el desarrollo de la interpelación que me pareciera que fuera necesaria, y a mí me metieron preso el día anterior. Me desperté a la madrugada con un allanamiento en mi casa, bueno, y las cosas que pasaron con Morales. Pero bueno, estuvo Mariano Pi, que fue quien coordinó precisamente la Red Federal de Investigación Ara San Juan, un compañero, un hermano, dirigente de la OLA también. Y bueno,
cumplió un papel, nada, importante Carolina. Entonces, uno viene haciendo un recorrido y obviamente que hay cantidad de compañeros en el movimiento justicialista que tienen mucho para aportar y son precisamente la renovación que está necesitando el justicialismo. Por un lado, como te digo, porque venimos teniendo demasiadas derrotas y eso impacta fuertemente, digamos, en la base del justicialismo provincial. Y después porque implica una enorme responsabilidad que en serio podamos recuperar un tiempo de victorias para el peronismo en nuestra provincia. Porque, sobre todo, digamos, lo entendemos así, quienes creemos que la política efectivamente es una herramienta para transformar la realidad y una herramienta maravillosa, digamos, para servir al prójimo y por ahí lo que mejor puede acercar a las principales tradiciones espirituales, en el sentido de cuidar la tierra, cuidar al ser humano, sentirnos, digamos, en armonía con Dios y poder lograr que la comunidad tenga, digamos, un equilibrio que se ha perdido. Uno ve, digamos, el estrago que genera la falopa en las barreras populares, el avance del narcotráfico, como digamos también modelo de desarrollo para la desintegración social, para la segregación social. Bueno, el peronismo tiene una maravillosa receta, pero estamos necesitando, digamos, conductores que en serio plasmen el peronismo en lo que sea la conducción de la estructura partidaria, en lo que sea, digamos, la apertura y la democratización del justicialismo en su conjunto, y esa fuerza movilizada que el peronismo puede aportar para lo que sea precisamente la gestión de gobierno en decisiones que van a implicar que el pueblo esté movilizado, que el pueblo esté acompañando el proceso y que el pueblo esté no solamente participando de hechos eleccionarios, sino de un conjunto de hechos cotidianos que hacen, digamos, a la democratización en serio de lo que tiene que ser, digamos, un gobierno de la revolución justicialista. Bueno, creo que estamos en condiciones de generar un recambio, una renovación, que puede tener, digamos, participación de compañeros que, si se quiere, expresan lo viejo o expresan lo que, digamos, no ha servido hasta aquí. Pero de ninguna manera pueden ser quienes conduzcan ya un proceso, digamos. Es como que se ha cumplido un ciclo y ese ciclo lo vivieron de espaldas a la gente. La gente, digamos, no es que nos castigó con el voto porque sí, no es que la gente, digamos, terminó votando a Gerardo Morales y muchos compañeros peronistas después acompañando incluso en la provincia a Milei, después de lo que fue la lucha contra la reforma, hubo cantidad de votantes en Jujuy que acompañaron a Milei. Bueno, si no hay, digamos, una propuesta alternativa que enamore a la gente y que vea a la gente que efectivamente hay nuevas caras, que hay decisión en serio de empezar a cambiar la cosa, bueno, vamos a esperar que el pueblo, digamos, acompañe lo que tengamos como propuesta. Creo que estamos, digamos, en un momento bisagra y con posibilidades ciertas de ganar la conducción del partido y desde allí poder ordenar, digamos, a una cantidad de sectores y actores que tienen que ser parte protagonista de lo que tenemos que plasmar en los años por venir para ganar el gobierno en la Argentina. Ari, ahora te voy a llevar a una... Adelante. Sí. No, está bien. Te voy a llevar a una... Sí. Que se plasme en Jujuy puede servir también para aportar, digamos, a lo que se puede hacer en nuestra patria. Ari, ahora te voy a llevar a una, teniendo en cuenta que estamos ya casi sobre el final del programa, te voy a llevar a una situación imaginaria. En esa situación imaginaria, el general Perón pide permiso a Dios de poder regresar por unos días a la Argentina. Dios le dice, sí, puede ir, le doy permiso, y el general Perón regresa a la Argentina. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente que diría el general Perón? ¿Qué es lo primero que pensaría sobre la realidad actual de hoy? Y si se quiere, ¿qué es lo que haría el general Perón, ¿no? En esto, varios compañeros han dicho distintas cosas sobre esto, creo que todas tienen su
se puede contemplar, digamos, ¿no? Las distintas miradas de los compañeros. Alguna dijo que el general Perón hoy miraría y estaría muy, muy atento con aquellas cosas que dice Francisco y que hace. Algún otro compañero dijo que el general Perón hoy admiraría a la China de hoy, que le parecería importante lo que está haciendo China hoy, como es China hoy, como lo que expresa. Algún otro compañero dijo, bueno, lo primero que haría el general Perón es retarnos a todos, por no decir no cagarnos a pedo todos, ¿no? Y algún otro compañero dijo, para ir haciendo un resumen de esto, simplemente el general Perón haría peronismo, ¿no? Y en esto hay una cosa que siempre contamos acá en el programa, que tiene que ver con aquello de cuando el general Perón, precisamente, justamente hoy hablábamos de Paraguay, se va a Paraguay eligiendo el tiempo y no la sangre, ¿no? Allá por 1955, que después asume la fusiladora, pero que el presidente de aquel momento, de facto, necesitaba unos papeles que el general tenía que firmar. Entonces lo mandan a buscar, el general Perón estaba en el fondo de la barcaza, lo buscaban por todos lados, no lo encontraban. Finalmente lo encuentran al general Perón, y el general Perón estaba sentado y tomando mate, con dos trabajadores de la barcaza, ¿no? Entonces le dicen, estas dos personas que lo encuentran, le dicen, general, ¿qué está haciendo? Y el general responde, estoy preparando el regreso. Ali, ¿no es momento de pensar en que a nivel nacional el peronismo empiece a preparar el regreso? Sí, es difícil pensar, digamos, el regreso de Perón de la muerte. Digamos, sin duda, si Perón viera esta actualidad, no solo a la Argentina, sino, digamos, lo que está sucediendo en el mundo, yo creo en serio que observaría la República Islámica de Irán. Hay una experiencia en la que tenemos que aprender los patriotas, o sea, y ni que hablar los peronistas, porque, digamos, para mí es la experiencia más clara de la tercera posición, y con todo en contra, con una propaganda de las usinas ideológicas de Occidente, con potencias, digamos, que están en su etapa de mayor decadencia y por ende son absolutamente agresivas, inhumanas y criminales, y han alimentado, digamos, la resistencia de una cantidad de pueblos en Asia Occidental, y hay una posibilidad cierta de que parte de los enemigos que han tenido esos pueblos tengan que levantar campamentos. Ahí hay una experiencia interesante que me parece que Perón la pondría a consideración y ayudaría a que más de uno del peronismo, del justicialismo nacional se despabile. Después, por otra parte, bueno, lo que te han dicho algunas de las compañeras y compañeros, creo que se agarraría la cabeza. Yo mencionabas al Papa Francisco, sería indudablemente un amigote, como queremos ser todos, del Papa Francisco. Y después, por otra parte, me parece que, porque me vino cuando mencionaba a Francisco y contabas algo de lo que te han dicho los compañeros, la imagen de Jesús con el látigo expulsando a los mercaderes del templo. Me parece que Perón diría, ¿qué hicieron con la herramienta? O sea, es más, diría que la herramienta no sirve para un carajo y armaría otra cosa, me parece. Medio la que hizo Néstor Kirchner en su momento. Porque Perón planteaba eso, digamos. No está abiertamente planteado en alguno de los libros, pero sí lo he escuchado en algunas de las entrevistas. Me parece que, bueno, las que hizo en su momento Cine de Liberación con Leonardo Fabio y algunos otros compañeros, cuando plantea esto de que, digamos, es una herramienta táctica. Y esa herramienta táctica sirve en la medida que hay objetivos estratégicos que tienen que ver, digamos, con lo que doctrinariamente y políticamente, en términos, digamos, claramente estratégicos, necesita plasmar el justicialismo. Ahora, si la herramienta táctica, el órgano, digamos, electoral, el partido, no funciona, digamos, para llevar adelante los objetivos que se buscan, no sirve para un carajo. Entonces me parece que, bueno, si Perón hoy se encontrara con alguno de los compañeros que lejos de aportar a la unidad siguen aportando a la división, pero no me refiero solamente a la unidad de los peronistas. Yo, mirá, voy a meter una cosa que creo que va a ser la discusión del tiempo por venir en la Argentina, una de las muchas discusiones.
Yo lo creemos desde la ola, hay que avanzar a una reconciliación nacional. Eh, no podemos, digamos, seguir promoviendo la división entre los argentinos. Lo que está en juego es mucho, es la patria misma, es la integridad territorial de la nación argentina. Las principales potencias en serio tienen voracidad y en serio están en su momento de máxima decadencia. Entonces, Argentina hoy está absolutamente vulnerable, no tiene, digamos, política de defensa sólida, no tiene, digamos, capacidades disuasorias, etcétera, etcétera, pero bueno, tiene un pueblo que tiene años y años de lucha de resistencia y tiene cantidad de patriotas que nos tenemos que encontrar. Ojalá sea efectivamente el movimiento justicialista el órgano convocante y organizador de sus mejores hombres y mujeres, de los mejores hombres y mujeres del pueblo argentino. Pero para eso también hay que plasmar la renovación. Indudablemente, digamos, quienes aportan, aunque sea mínimamente, a la división o a la exclusión o a la proscripción o a mirar guiñándole el ojo al enemigo, bueno, son los que deberían, digamos, correrse, y si no se corren hay que correrlos, digamos. O sea, me parece que tenemos que tener la madurez de asumir el desafío de conducir lo que tenemos que conducir, digamos, y que esto no puede ser obra de un solo hombre porque a Perón no lo tenemos. Entonces tenemos que lograr recuperar un movimiento que tenga la capacidad de llevar adelante lo que Perón plasmó y a lo que Perón nos convocaba. Teniendo eso en claro, me parece que se ordenan las cosas. O sea, tenemos, digamos, la tarea pendiente de recuperar el peronismo no para los dirigentes, sino para nuestro pueblo. Si quienes tenemos, digamos, algún grado de responsabilidad en la tarea de la conducción, en la tarea de la organización, en la tarea programática, en la defensa, digamos, de los principales ejes que hacen a la causa nacional, tenemos que entender claramente que es por nuestro pueblo, que es por el interés nacional, por la defensa de los intereses nacionales y de la patria misma. Hay, digamos, un momento de sumo peligro para la Argentina, pero a la vez a mí me genera enorme esperanza nuestro pueblo y genera mucha esperanza lo que podemos hacer con una cantidad de compañeros y compañeras del movimiento justicialista, tanto en la provincia de Jujuy como nacionalmente. O sea, veo también una efervescencia, o sea, así como veo, digamos, por momentos cosas que hasta me desagradan, que tienen que ver, digamos, con lo que plantea claramente el Papa Francisco, ¿no? Esto de la crisis civilizatoria integral y cómo se expresa en la cotidianidad y en algunas características que tienen, digamos, algunos compañeros que han llegado, digamos, a determinados lugares en la construcción política y que por ahí llegaron sin haber hecho algún recorrido que no afirme solamente lo político, sino que afirme valores y virtudes que se necesitan para hacer, digamos, de la política o de cada actividad humana algo que tenga, digamos, un sentido de trascendencia. Si no, viste, estamos para la selfie. Y el peronismo no es eso. El peronismo ha venido, digamos, a generar transformaciones profundas, a correr riesgos, a ser audaces, a asumir los desafíos con la tranquilidad de confiar también en el pueblo. O sea, no puede ocurrir, digamos, que no se promueva la organización y el salto en calidad y el salto hacia adelante de el pueblo siendo protagonista. Y me parece que si se logra plasmar que un conjunto de dirigentes, un recambio dirigencial en el justicialismo de nuestra patria y por ende lo que podamos plasmar en las semanas por venir aquí en la provincia de Jujuy, si logramos eso, me parece que tenemos claramente un momento bisagra que pueda generar nuevamente un justicialismo del pueblo y para el pueblo, ¿no? Me parece que
que ahí está el gran desafío. Y avanzar, digamos, en promover precisamente la reconciliación nacional. O sea, tenemos que entender que los argentinos tenemos que abrazarnos, que los argentinos tenemos que juntarnos, que los argentinos tenemos que llevar adelante conjuntamente cosas grandes, y que juntos podemos, digamos, enfrentar a las potencias arrogantes, que juntos podemos enfrentar al capital financiero transnacional, que juntos, digamos, podemos enfrentar y resolver los problemas que surjan. Me parece que entendiendo eso podemos claramente encaminarnos a hacer una muy buena experiencia política, social, sindical, pero también una experiencia que afirme el espíritu del ser humano, que recupere, digamos, el espíritu en un mundo sin espíritu. Qué interesante eso que dijiste, ¿eh? Recuperar el espíritu en un mundo sin espíritu. Interesantísimo. Ari, nos hemos quedado sin tiempo. Es un gusto siempre escucharte, es un gusto también leer tus notas, los comunicados, porque ahí se expresa lo que ustedes viven en la realidad allá en Jujuy, que pareciera lejos, pero en realidad no es tan lejos a través de hoy, que son los medios que tenemos para comunicarnos, en este caso el Zoom, ¿no? Que es el medio por el cual estamos grabando nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Más adelante te convocaremos de nuevo para hacer otro programa y nos cuentes un poquito cómo sigue esto que nos venís contando con respecto a la interna y esto que pasa en Jujuy, ¿no? Cuando quieras, Darío. Es más, por ahí en algún momento lo hacemos ahí compartiendo la mesa, porque si Dios quiere, ganaremos la conducción del partido, tendré que viajar en algún momento a los congresos nacionales y bueno, nos estaremos viendo ya de manera directa. Sería un gusto, como dice un compañero, tomar un vino juntos ante una mesa, ¿no? Así que... ¿Lo tomás vos? como buen peronista. Como buenos peronistas. Yo digo, y no tomo vino, pero no tengo ningún problema con que vos te tomes un vino. Yo me tomo un vasito de agua, pero está bárbaro encontrarnos. Aparte, viste, es necesario la cuestión del encuentro. Yo celebro, viste, toda la cuestión esta de tecnológica que habilita un montón de cosas, que da herramientas que de otra manera sería muy difícil, viste. O sea, no tenemos el mango para tener un programa en la tele y esto resuelve un montón de cosas y genera contenido de una manera muy, muy interesante, pero no hay que dejar de tener aquellos que militamos, aquellos que bregamos, digamos, por la unidad nacional y por la defensa de nuestra patria, la cultura del encuentro, porque aparte eso también es muy, muy peronista, digamos. Hay que juntos meter la pata, hacer una insurrección como la del 17 de octubre para defender a los nuestros. Nada, la cultura del encuentro, necesariamente, ¿no? Es la comunión, ¿no? Es lo que también tiene el cristianismo, o no sé, la oración de los viernes que tenemos los musulmanes. O sea, hay momentos de comunidad que es necesario. Y en el hecho político significativo que promueve el justicialismo, tenemos que encontrarnos, tenemos que tener el momento de compartir con los otros. Recuperar la comunidad. No hay vuelta. Tocaste un tema ahí con respecto de, pues yo sé que venís de ahí de la parte musulmana, ¿no? Como religiosidad. Y me gustaría en un momento que toquemos, si se puede tirar entre un lazo entre el musulmán y el justicialismo, ¿no? Pero bueno, eso después si querés lo charlamos y por ahí en otro programa podemos hacer un trabajito sobre esto, ¿te parece? Bueno, dale, sí, cuando quieras. Hay compañeros que son también musulmanes, incluso hay líderes religiosos que son musulmanes y peronistas que por ahí pueden aportar mucho más profundamente. Es algo, digamos, que a mí me apasiona, que me emociona, que marca mi vida, indudablemente, y la de mi familia, y no tengo problema, o sea, charlemos cuando quieras.
pero estoy convencido que hay hermanos y compañeros que pueden aportar mucho más profundamente en ese sentido, porque nada, son sheikh, líderes religiosos, algunos que me han acercado precisamente al Islam. Yo tuve un desencuentro por arrogancia seguramente con Dios, y mi vieja, que es cristiana, muy cristiana, de hecho, de estas cosas que pasan, yo viajo a visitarla y soy yo el que la llevo a la iglesia para que vuelva a estar en la misa, en el culto, ¿viste? Digo, viene el musulmán a llevarte a la iglesia. Pero Sí, a ver, mi vieja, por ejemplo, pensaba también en lo que está, digamos, hoy, esto del diálogo interreligioso que está planteando y que está haciendo Francisco, ¿no? Una cosa sí. interesantísima, ¿no? No sé cuántas veces se ha dado esto en la historia. Me parece un No, que tema. no tengo duda, ¿viste? Las tradiciones, religiones monoteístas son fundamentales, digamos, y venimos del mismo tronco. No hay divorcio, digamos, no hay nada vinculado a las tradiciones profundas que implicara que anduviéramos por caminos distintos. Nada, de hecho, el mundo de hoy nos pone en la obligación de transitar esto que te decía hacia el encuentro, y nada, Francisco lo está haciendo muy bien, y nada, hay líderes religiosos del mundo islámico que también tienen un planteo similar en ese sentido, y nada, es lo que hay que hacer. O sea, necesitamos efectivamente. Yo, viste, no deja de sorprenderme el grado de descomposición que hay también en buena parte de la dirigencia y que también se ve en el tejido social. Y esto tiene que ver con que, bueno, de alguna manera entramos en una espiral descendente por descuido, digamos, de lo que nos ordena y nos guía, que son las tradiciones espirituales. Mi vieja, te decía, me plantea, vos volviste a Dios, porque ella, digamos, la hizo muy simple. Bueno, dijo, se la hace musulmán, y en un momento me dice, ¿y qué te voy a decir si vos volviste a Dios de la mano del Islam? Lo importante es que vos creas en Dios. Y nada, es esa claridad de la vieja, bueno, es eso. O sea, cada uno elige una tradición que también dé respuesta a lo que está buscando. Para mí, viste, la cultura de la resistencia propia del chiismo, una de las escuelas, Sí. digamos, corrientes del mundo islámico, sintetizó un montón de cosas que por ahí uno venía pensando, sintiendo, y bueno, después la mística, digamos, del Islam. Pero digo, no hagamos un programa ahora de eso, al final, viste, me engancho y vamos. No, pensaba, cuando vos decías esto, también pensaba en lo infinito que es el peronismo, ¿no? Porque el peronismo vos lo podés mirar desde todos lados, desde todos los ángulos, y pensar que hay peronistas musulmanes como también hay judíos peronistas, ¿no? Que también es que es el caso de no me acuerdo, un compañero que ha dado clases acá incluso en la Universidad de Lanús con respecto al judaísmo y el peronismo, ¿no? Una cosa Ajá. que si bien en Medio Oriente vos los ves y, digamos, hay guerra entre ellos, acá en la Argentina se pueden dialogar, digamos, ¿no? Puede haber un diálogo, todos cumplimos. Los compañeros de CUPE, ¿no? De judíos peronistas. Exacto, sí. Sí. ¿Y cómo podemos, en este caso, a través del peronismo, a través de la argentinidad, esto se puede volcar en una comunidad también, ¿no? De distintos, digamos, cada uno con su fe, cada uno con su religiosidad, pero manteniendo eso, y cómo esto se puede unir, si se quiere, en el peronismo o en la argentinidad, si se quiere. Absolutamente. Mira, a mí me pasó que me iba, digamos, atendiendo al Islam, viviendo todavía en Mar del Plata, y cuando me vine a vivir aquí hace 15 años, en el 2010, es en el momento que avanzo, digamos, en el reencuentro con el Islam. Y bueno, aquí en Jujuy conocí a Salma y a Jadilla, dos hermanas, mujeres grandes, las dos peronistas, sobre todo Salma. Salma fue funcionaria, legisladora, una militante toda la vida. Igual, el primer Ramadán que tuve aquí en Jujuy fue
lo compartí con ellas, una compañera peronista, musulmana, que era quien dirigía el Centro Islámico aquí en Concepción. Así que nada, el peronismo, digamos, por eso fue un movimiento histórico, ¿no? O sea, abarcó y abrazó a todo el mundo y bueno, muchos compañeros de distintas religiones, distintas tradiciones espirituales se sienten, digamos, hermanados y contenidos, no solamente porque venimos, digamos, del mismo tronco abrámico, sino también porque políticamente el peronismo nos hizo sentir parte de algo enorme, ¿no?, en nuestra patria. Sí, pensaba también, y antes de cerrar, en la trascendencia del general Perón en nosotros, ¿no? Que es quien, en realidad, hay un compañero acá que es Francisco Pestana, que él dice, el peronismo hizo a Perón, ¿no? En realidad, eh, pero bueno, la trascendencia que tiene hoy el general Perón en nosotros, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de esto es porque él es quien, si se quiere, llevó esto a hacer una revolución con un montón de hombres que fue allá por el 1943 cuando comienza, digamos, en 1945, 46, las elecciones cuando se plasma esto. Y desde ahí todo, la Argentina, digamos, la historia argentina siempre digo yo que se divide en antes y después del 17 de octubre, ¿no? Pero bueno, este es para, para hablar en otro programa, ¿no, Ali? Sí, exactamente. Bueno, porque aparte, viste, pasaron cosas raras en el peronismo de los últimos años. Hay algunos que se horrorizan cuando el pueblo se moviliza, ¿viste? Una cosa increíble para quienes son peronistas, digamos, no hay nada más hermoso, ¿viste? Que el pueblo movilizado, peleando por sus derechos, pues, digamos, eso fue lo que plasmó el peronismo, o sea, política de Estado para garantizar derechos que fueron, digamos, por años peleados y luchados, con muertos, con caídos, con detenidos. Entonces, ¿cómo nos vamos a horrorizar porque el pueblo pueda movilizarse o salir a las calles o protestar cuando, digamos, necesita hacerlo o acompañar medidas de gobierno? Digo, ojalá en algún momento logremos esto que te decía para Jujuy, pueda pasar nuevamente en nuestra patria, que el pueblo se movilice para celebrar a su gobierno, ¿viste? Que se movilice orgulloso de aquellos que llevan adelante la gestión del Estado. Yo tengo mucha esperanza. Es un momento muy, muy difícil en la Argentina, con complicaciones en el mundo, pero así como tengo mucha esperanza en lo que sucede en Asia Occidental y lo que va a plasmar el eje de la resistencia frente al eje anglosionista norteamericano, me parece que nosotros aquí en Argentina tenemos un desafío y una oportunidad. Haciendo algunas cosas bien, la luz del peronismo vamos a andar muy bien. Yo creo que hay una cosa que quizás no se ha visto y que el pueblo lo marca de vez en cuando. Creo que la última vez que ha marcado el pueblo esto a mi criterio fue allá por 2022, cuando la selección es campeona del mundo y 6 millones de personas salen a agradecer a esa selección, ¿no? Simplemente por el estilo de juego, pero con la valentía, con el coraje, con el trabajo en equipo, con la humildad con que jugó esa selección, ¿no? Que fue paso a paso. Y uno decía, bueno, si tuviéramos dirigentes dispuestos a dar ese tipo de peleas, con ese tipo de corazón, con esa valentía, con ese coraje, con ese trabajo en equipo, quizás la Argentina sería otra, ¿no? Algún compañero decía, aquellos días, me decía a mí, hablando por teléfono, me decía, mirá, Darío, me pareció ver entre medio de esos 6 millones de personas al general Perón abriendo las manos, ¿no? Era como verlo a él entre medio de toda esa gente. Y creo que muy pocos en la dirigencia política han entendido o han comprendido lo que significó ese pueblo, ¿no? Y ver también, esto no tiene nada que ver con que sea hincha de Racing, pero también ver lo que se vio en el regreso del pueblo de Racing que pasan por el Obelisco, se vio una cosa similar, ¿no? Con menos gente, fue una cosa similar. Un pueblo que me parece que está esperando a que estas cosas sucedan, ¿no? Hay alguien que decía, el pueblo espera, ¿no? Y el pueblo sigue esperando. El amor es eterno, pero el pueblo espera
a poder encontrarse con ese amor, ¿no? Con ese amor que tiene que ver con la patria, ¿no? Sí, y Simplemente esto esto. lo del seleccionado, digamos, tenemos muy buenos jugadores. Argentina siempre ha generado muy buenos jugadores y por eso es tan importante la defensa de los clubes y los afiliados, porque generan cosas realmente grandes, importantes, incluso con cantidad de pibes que por ahí no terminan siendo profesionales en ese deporte, digamos. La contención, el acompañamiento, la importancia, ¿no?, que tienen los clubes concebidos como fueron concebidos y no esta cuestión de convertirlos en sociedades anónimas. Eh, Nada, Racing es eso también. Y después el seleccionado me parece que el papel de Scaloni, ¿no? Me parece un tipo muy, muy interesante. O sea, digamos, la cuestión del conductor. O sea, es un tipo con una enorme capacidad, o sea, tiene una visión del juego que yo hace tiempo que no veía en el fútbol. Pero además tiene también un manejo de los climas que va más allá de la cancha, la cuestión de cómo se maneja con los medios de comunicación, el cómo cuida a los jugadores, eh, cómo los aconseja también, o sea, esto de no se mareen, eh, con los pies en la tierra. eh, Nada, un tipo que, viste, es un maestro Shaolin, o sea, va más allá de lo buen técnico que es en la cuestión táctica, eh, en el campo de juego. Y bueno, eso comparado con lo que decís, la política, necesitamos recuperar la conducción y para eso es necesario que aparezcan conductores, pero para que haya conductores también tiene que haber compañeros y compañeras, miles de ellos, que estén también dispuestos a subordinarse. Digamos, esta cuestión, ¿viste? Eh, el Islam, ¿viste?, nos enseña que nuestro corazón es un campo de batalla, ¿viste? El combate mayor se da con nosotros mismos y esto también pasa en la política. Hay que pelear con nosotros mismos, hay que tratar de ganar en humildad, nada, estar dispuesto a aprender y también acompañar a quienes digamos, representen lo que queremos que se haga. Eh, eh, digamos, Vos sabés, Ari, hay que lugares para... sí, mientras decías esto, recordaba una cosa que decía Evita, ¿no? Lo he dicho en algunos programas, que tenía que ver con algo que ella decía en la Escuela Superior Peronista, ¿no? En esas clases magistrales que daba Evita y que daba también el general Perón, y que están traducidas en Historia del Peronismo, ¿no? Si vos vas a Historia del Peronismo, el libro, son las clases que daba Evita, ¿no? Y hay una cosa que dice Evita, que hubo grandes conductores en la historia, pero a esos conductores les faltó un gran pueblo, ¿no? Pero hubo otros grandes pueblos que les faltó un gran conductor y que el siglo se vistió de oro, se vistió de fiesta cuando se encontraron el conductor y se encontró ese gran pueblo, que esto fue el 17 de octubre, ¿no? Hoy creo que estamos en el tiempo donde hay un gran pueblo, pero necesita encontrar a esa conducción, ¿no? Eh, Me parece, por lo que venimos charlando con vos, con otros compañeros, me parece que estamos en esta situación, ¿no? Necesitamos que aparezca, obviamente va a aparecer cuando sea necesario y cuando tenga que aparecer la conducción. Es otra cosa que tiene que ver con algunos compañeros y con lo que yo supongo que pasaba antes del regreso del general Perón y que tiene que ver con Francisco también, porque viste que muchos compañeros dicen, bueno, ¿por qué Francisco no viene? Y mi respuesta siempre es, bueno, va a regresar o va a venir a la Argentina cuando él crea necesario que tiene que venir a la Argentina, ¿no? Aquello de general, para lo que guste mandar, en este caso sería Santo Padre, aquí estamos para acompañarlo, ¿no? Sí, vendrá, digamos, cuando Dios lo determine, es así. O sea, Es, en el momento que corresponda. Yo creo que, digamos, hay cantidad de movimientos que se van dando. El mismo Francisco viene teniendo reuniones con compañeros. eh, Nada, me parece que va a haber movimientos tectónicos en la Argentina donde peronistas que estamos parados en distintos lugares, eh,
indefectiblemente vamos a encontrarnos y vamos a tener la grandeza de hacer a un lado diferencias en pos de construir, solidificar lo que nuestra patria está necesitando. Me parece que, digamos, el cierre después de lo que va a ser el gobierno de Milei va a ser una nueva oportunidad para el peronismo y vamos a estar, digamos, con los tiempos reducidos, porque sí, yo ruego a Dios que haya comprensión en el conjunto de la dirigencia del campo nacional y particularmente del Movimiento Nacional Justicialista, que ganando nuevamente el gobierno tenemos que llevar adelante medidas profundas, porque la gente ya no está con la paciencia que estuvo en otro momento. O sea, que Milei, un tipo como Milei, nos haya ganado el gobierno, no habla bien de Milei, habla muy mal de nosotros. Entonces, si llegamos, tenemos que llegar para transformar verdaderamente la realidad de los argentinos. No podemos andar, digamos, haciendo cosas de decorado. Me hiciste acordar una frase del general, ¿no? Que dice: no nos ganaron ellos, sino hemos perdido nosotros, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso lo que sucedió hace un año, ¿no? Es que algo similar, Darío, pasó con lo de Macri, ¿viste? Yo no escuchaba a Macri, ¿viste? En sus intervenciones, y ahora me pasa conmigo, digo, no puede ser que este tipo esté gobernando la Argentina. O sea, qué mal que hicimos las cosas, porque aparte, digo, nos ganan con un 2 de copa, o sea, no nos ganan con grandes figuras, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me cuesta mencionar, no sé, pero poner, qué sé yo, un tipo como Vargas Llosa, un gorila acérrimo. Pero bueno, tenés un bagaje intelectual, ¿viste? Te podés poner a escucharlo o el mismo Borges, ¿viste? A mí Borges me encanta, y era un recontra gorila. Ahora, a mí me parece maravilloso, un escritor grandioso, me he leído toda su obra. Sí, sin embargo, hay dos obras de Borges que tenía en pensamiento nacional. Después no sabemos qué es lo que pasó y bueno, se vuelca y se pasa. De hecho, se lo contrapone a Borges a Marechal, porque cuentan los compañeros que Marechal era muy superior a Borges, pero bueno, para el régimen de la época, bueno, tenía que mostrar a Borges, ¿no? Pero aparte, viste, Marechal en una búsqueda que bueno, es la que a mí me ha acercado al Islam, por ejemplo, esto de la trascendencia. O sea, Marechal trabaja cosas con respecto a la belleza, con respecto a las búsquedas fundamentales que tiene el ser humano en su estadio en este mundo, que lo hace con de una forma magistral. Es maravilloso, Marechal. Si leíste a Raúl Mendé, El justicialismo, Sí. Porque tiene mucho de eso que decís. Sí, es verdad. Y bueno, debe ser una influencia seguramente. Sí. Sí, bueno, ahí, a través, viste, de la compañera Isia Recalde, empecé a atender, y acá justo hay un compañero que su padre le dejó una biblioteca, y como no es de los libros que más lee, me ha prestado algunos libros que ojalá se transformen en regalo. De Castellani. Hay cosas de Castellani, en el sentido de lo que hablábamos de Marechal, que están maravillosas. Y yo me acerqué a Castellani por Isia, no conocía mucho lamentablemente, me llegó medio tardíamente, pero bueno, llegó. Y hay cosas de Castellani que son espectaculares. Si querés te puedo recomendar un lugar que tiene que ver con los compañeros de Universidad Libre y que hacen un muy buen trabajo con respecto al tema de autores. Hay muchos, incluso muchos autores desconocidos y muchos autores dentro de esos conocidos que son peronistas, que fueron revisionistas y que no han sido muy conocidos y que vale la pena leerlos, ¿no? Porque uno cuando los lee, incluso hay una cosa que me ha pasado a mí, me pasa, leer cosas de Perón donde uno te sorprende, ¿no? Es decir, bueno, Perón pensaba esto y esto que pensaba Perón y esto que decía es algo que uno lo puede aplicar
tranquilamente en la realidad, ¿no? Como si el tiempo no hubiera pasado para el general Perón, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, pero aparte de los Incluso aportes sí. que por ahí, digamos, no digo que no se lo lea, pero no se habla mucho de eso y por eso hemos caído incluso desde el peronismo en descuidar la política de defensa. Pero a ver, siendo Perón un militar, un general, que hayamos dejado de atender, digamos, el aspecto de la política de defensa, nada, Perón tiene, viste, textos, libros escritos sobre las Fuerzas Armadas, sobre doctrina militar, que son impresionantes, de un nivel, qué sé yo, el que ha tenido la oportunidad de leer a Clausewitz, a Sun Tzu, leer esos materiales de Perón, bueno, por eso, digamos, fue quien fue, ¿no? Y seguirá siendo quien es. Sí, pensaba Un en la tipo, cátedra de La Plata, ¿no? De 1944, de la de este Nación. lado, no tenemos mucho trabajo intelectual en la dirigencia, ¿viste? Que es algo, que hay un déficit ahí. O sea, Perón, vos decís, ¿en qué momento el tipo se ponía a escribir los libros? ¿Viste? O sea, el diccionario de antónimo y topónimo mapuche, por ejemplo, ¿ves? Cuando estaba iniciando en su carrera militar, o todos los libros que fue haciendo después ya siendo estadista, lo que escribió en Guardia de Hierro, o esos tipos, ¿viste? Que daban un discurso y bueno, con este discurso armamos un libro. O sea, Bueno, a mí me no pasa tenés. como cuando él era presidente y él escribía como Descartes, ¿no? Que una cosa que quiero contar, que no sé si todos los compañeros saben, es un favor que le devuelve Perón a Descartes, ¿no? Porque Descartes firmaba como Perón. Esto no sé si todos los compañeros lo saben, pero él, digamos, Sí, obviamente que no se conocieron, pero firmaba con un nombre muy similar a Perón, Perón, algo así, era un nombre francés, ¿no? Y el general Perón le sí. devuelve, pero más allá de eso, le devuelve el favor, pero más allá de eso, el tipo que era presidente escribía en un diario haciendo crítica, ¿no? Digamos, y mirando el mundo, hay un libro sobre esto digamos, están todos esos, digamos, esos artículos donde el general Perón escribía, ¿no? Siendo el mismo presidente, una cosa, yo no sé cuántos presidentes del No. mundo se puede hacer esto, ¿no? Bueno, Darío, me voy a ir a descansar porque mañana arranco temprano la jornada laboral. Eh, Nada, al final, viste, pues, yo te había dicho 1 hora y media, hablamos, no sé, ya estamos llegando a las 2 horas, me parece, Sí, por lo más o menos. menos. Así que, Ari, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, por haber hablado un poco de peronismo como nos gusta a nosotros. Muchas gracias a Claudia Avanzo, que está ahí acompañándonos en la edición de este programa, como siempre, y también a veces apuntando a preguntas que hacemos. Y, y también en algunos programas está Darío Ortega, también, que también nos acompaña y nos ayuda. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias Ari, y espero que este programa les haya servido, sirva, porque siempre lo que yo digo y decimos con algunos compañeros que miran el programa, me dicen, son prácticamente documentos, los programas que vos haces, me dicen, ¿no? Son cosas que si bien hoy sirven, también van a seguir dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Para aquellos que dicen, a ver, hubo un programa de peronismo, a ver, miremoslo. Bueno, ¿qué es lo que se decía en aquel momento? Y bueno, quizás estemos contribuyendo a no solo al presente, sino también al futuro. Y esto tiene que ver con aquello que dicen algunos compañeros, y yo a veces lo hago en forma de pregunta, si el general Perón y la comunidad organizada nos esperan en el futuro. Obviamente que el futuro en Argentina tiene que ser la comunidad organizada. Para eso vivimos, respiramos, sentimos, caminamos, no sé, militamos, observamos y trabajamos para una Argentina justa, libre, soberana, pero una Argentina grande como la que soñó el general Perón. Muchas gracias, Ali, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los que están ahí. Nos estamos viendo en un próximo programa de Doctrina y Realidad Justicialista. Gracias. Gracias, compa, nos vemos. Gracias.
pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. Pump it up. Oh, pump it up. Pump it up.